Buenos días, doctora, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a explicarles sobre la evolución del constitucionalismo en el Ecuador. Mi grupo está conformado por Henry Tamay, Kevin Juncal, Camila Catani, Yajaira Ávila, Xiomara Bustos, Kevin Arichábala y mi persona, Christopher Paguay. Es importante conocer cómo han evolucionado las constituciones en nuestra nación, puesto que desde la Constitución de 1830, en donde se reconocían derechos básicos para la ciudadanía, pero no estaban bien fundamentados en el carácter jurídico, hasta la Constitución de 2008, en donde ya se presentaron derechos fundamentales y derechos humanos, los cuales iban basados en un gran carácter jurídico para poder establecerse a la ciudadanía. A continuación comenzaremos con la Constitución de 1830. Todo esto empieza en el momento que Ecuador se separa de la Gran Colombia, en la cual Ecuador se vuelve república y trae consigo el nacimiento de la primera Constitución, la cual se trató de un cuerpo básico legal que no garantizaba ni los derechos humanos ni las libertades. Esta se dio en Riobamba, el 13 de mayo de 1830, donde nace la primera Carta Magna promulgada, donde reafirmaba un Estado democrático y alternativo. Entre las características de la Constitución de 1830 podemos encontrar las siguientes. La primera, que menciona que se establecieron bases jurídicas para el nuevo Estado, las cuales eran de sentido unitario y centralizado, que contaban con un sistema de gobierno presidencial similar al modelo estadounidense. Otra de las características menciona que se recogió el sufragio restringido como base del gobierno representativo, con el requisito de tener cierta capacidad económica, es decir, poseer determinada riqueza. En esta Constitución se menciona que se consideraba ciudadanos a los varones mayores de 20 años, los cuales sean propietarios de un bien raíz y que supieran leer y escribir y que ejerzan una profesión. El Congreso, según la Constitución, era unicameral, es decir, que estaba integrado por un número de diputados por cada uno de los 3 departamentos en el que se dividía el país, el cual era Azuay, Guayas y Quito, con sus respectivas provincias. La duración del mandato legislativo y presidencial y de otras funciones se fijó en 4 años. El presidente no podía ser reelecto sino pasados 2 periodos constitucionales. Para poder pertenecer a la función pública, el requisito de capacidad económica era muy elevado, pero se suprimiría en la Carta de 1884. Menciona también que se estableció el Consejo de Estado para auxiliar al Ejecutivo en los diversos ramos de la administración y para sustituir al Congreso. Los magistrados de la Corte de Justicia eran nombrados por el presidente de la República con la aprobación del Congreso. Y también los derechos y garantías fundamentales se los consagraba en sus aspectos esenciales. Por lo que se puede decir que, en resumen, esta primera Constitución era rudimentaria, defectuosa en algunas cuestiones jurídicas y políticas, y resultó un intento tímido de Estado soberano independiente. No habían pasado ni 5 años cuando uno de los más radicales opositores al presidente Juan José Flores, quien fue el notable guayaquileño Vicente Rocafuerte, proclamado como jefe supremo del Guayas en una asamblea popular, convoca una segunda convención constituyente para reformar la Carta Política, esta vez en la ciudad de Ambato y presidida por José Joaquín de Olmedo. Los principales puntos tocados en esta segunda convención fueron establecer la bicameralidad del Congreso y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Entre las características que podemos encontrar en la Constitución de 1835 menciona las siguientes. La primera, que se corrigió las deficiencias anteriores, olvidando la Confederación Gran Colombiana e introduciendo algunas variantes. La siguiente menciona que se rebajó a 200 pesos la capacidad económica para ser ciudadano y poder sufragar, ya que la capacidad anteriormente era de 300 pesos, y se redujo la edad a los 18 años. En esta Constitución, el Congreso es bicameral, con senadores y diputados que duran 4 años, y sus reuniones tendrían lugar cada 2 años. En esta Constitución se intentó dejar al lado la división territorial de departamentos y se hablaba de división en provincias. Sin embargo, esta subsistió por razones del número igual de representantes que debía tener el Congreso, de los antiguos departamentos. También se cambió, ya que el presidente y vicepresidente podían ser reelegidos después de un periodo constitucional. También se reguló el uso de las facultades extraordinarias,
determinándose su procedimiento. También explicándonos cómo el Congreso nombraba a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual tenía la siguiente modalidad. Los diputados escogían 2 de los 3 nombres constantes en la terna por cada magistrado, y luego el Senado hacía la elección final. Y el Congreso de Estado se lo llamó Consejo de Gobierno y por su organización quedaba subordinada al Ejecutivo. Entre las características que podemos encontrar en la Constitución de 1830, luego de que Vicente Rocafuerte permaneciera 8 años en el poder, Juan José Flores se proclamó dictador en el año 1843 en la ciudad de Quito, en donde convocó a una asamblea que proclamó la conocida Carta de la Esclavitud, mejor dicho, la tercera Constitución del Ecuador, la cual fue llamada así por la pretensión de Flores de quedarse 8 años en el poder con posibilidades de reelección. Pero la Carta de la Esclavitud de Flores no duró ni 2 años. El descontento era generalizado en la ciudad de Cuenca. Se reunió una nueva asamblea para terminar con la dictadura de Juan José Flores. Con Rocafuerte se dictaron leyes importantes como la de aduanas, la que organizaba los ministerios de Estado y la que disponía la apertura de caminos en esa época para los viajes, ya que viajar de Quito a Guayaquil tomaba 14 días. También se puede mencionar que esta tercera carta política fue la conclusión del periodo floreano. Incluso el general Flores pretendió continuar en el poder y ejercerlo con las menores trabas legales posibles por 12 años. La duración del periodo presidencial y vicepresidencias se amplió a 8 años, igual para los diputados y 12 años para los senadores, por lo que el Congreso debía reunirse cada 4 años, lo cual anulaba el ejercicio del control político, por lo cual le daba más valor al poder del Ejecutivo, pues muchas de las atribuciones del Legislativo pasaban a este. Durante este largo receso del Congreso, actuaría una pequeña comisión permanente integrada por 5 senadores. Otra de las características que se puede mencionar es que esta Constitución trajo como innovación el sufragio directo para elegir a los senadores, pero desvaneció su contenido democrático por los requisitos exigidos, especialmente el de la capacidad económica, por lo que el Consejo de Gobierno tomó un carácter negativo, tanto por su conformación como por no tener atribuciones específicas, las que pasan a la Comisión Permanente. Entonces, los magistrados de la Corte Suprema y Tribunales Superiores se transforman en vitalicios. Duraba todo el tiempo que el nombramiento de los magistrados lo haría el Senado, en base de la terna enviada por el Ejecutivo. Y el texto de los derechos y garantías fundamentales se incrementaron, pero obviamente se trataba de una constitución de papel, como la calificaría Rocafuerte. Por lo que en conclusión, se impuso una dictadura con fachada constitucional. También se puede mencionar que esta tercera carta política Hablaremos sobre la Constitución de 1845, para muchos la mejor constitución del Ecuador. En Cuenca se reunieron una nueva asamblea para terminar con el poder dictatorial de Juan José Flores. Uno de sus presidentes nombrados por la constituyente fue Vicente Rocafuerte, en donde se dictaron leyes imponentes, como las que otorgaron que se pudieran organizar ministerios de Estado. También se disponía la apertura de caminos. En esta época tomaba 14 días viajar de Quito a Guayaquil, por eso se aperturaron caminos. Es decir, también se reunió el Pleno y dio magistrados por 6 años, sin necesidad del Ejecutivo. Se puede decir que fue una de las mejores, pero fue la cuarta en todos los 15 años de nuestra historia constitucional. Tenemos cuando surgió en un momento de crisis, como fue la Revolución Marxista. Nada que ver con Marx, sino por el mes de marzo. En Guayaquil se denominaron un nuevo gobierno y los porteños intentaron tomar el poder. Se unieron varios grupos contra Flores. También se restaron poderes del Ejecutivo y se aumentaron derechos. Con Rocafuerte empezó un gobierno civilista. Lo bueno hubiese sido restablecer la vigencia de la 1835 con nuevas reformas. Pero aquí lo que es que se restableció el orden jurídico constitucional como la de 1835, mejorando en algunos aspectos, salvo en la edad de los ciudadanos, que sería de 21 años. En los derechos que se reconoció, se dio la invocación del legislador divino y el deber de proteger exclusivamente las reglas de la religión católica.
Esta imposición fue de carácter soberano y no de la nación. Los derechos y garantías se comenzaban a ampliar. También los requisitos de la ciudadanía seguían siendo excluyentes, iguales que los anteriores, y los extranjeros podían gozar de derechos, pero siempre y cuando se respete a la Constitución. Hablaremos también que desaparecieron algunos derechos, los cuales prohibían la privación arbitraria de vida, bienes y libertad. También se prohibía la trascendencia de pena y libertad de comercio. En el tema de garantías, será una especie de actio popularis. Todo ciudadano puede reclamar al Congreso o Poder Ejecutivo por sus infracciones de Constitución y también de la ley. Estos son los principales derechos que se reconocieron en la Constitución de 1845. También podemos hablar que se prohibía el reclutamiento forzado, que también los jueces no podían ser juzgados ni tampoco suspendidos, salvo sea en casos causales. También tenemos que se motivaba las sentencias que aparecía por primera vez y que nadie podía ser un esclavo ni tampoco ser introducido al Ecuador como tal. También la libertad de residencia y de salir del país. La Constitución de 1850 se reconoció la Asamblea Constituyente debido a otra crisis que enfrentaba nuestra nación. Se proclamó como el jefe y general del poder civil y militar al general José María Urbina, que años después generaría un golpe de Estado y tomaría el poder. Se proclamó también en Guayaquil a Elizalde como el presidente. En Cuenca se demostraría que no reconocerían a su presidente, pero tendrían el apoyo de Ascasubi, que sería vicepresidente de García en 1869, pero en ese tiempo, es decir, en 1850, era jefe del Ejecutivo. Se nombraría como presidente por medio de la constituyente a Diego Noboa, el cual desterró muchos líderes. Es inusual que esto haya constituido, pero sabemos que lo inusual de esta constitución es que transitoriamente se iba cambiando de presidentes. Noboa no tuvo tiempo de regir, pero esta constitución hay datos interesantes. Sabemos que se reestructura el Consejo de Estado como órgano independiente del Ejecutivo, nombrado por el Congreso. Se vela por la Constitución y las leyes, se controla la constitucionalidad, pero la regulación del Consejo no sería recogido por las constituciones posteriores. Se suprimía la vicepresidencia y al primer mandatario, se sustituía al presidente del Consejo de Estado. El Congreso era unicameral por segunda vez, pero se reunía cada 2 años. La Corte Suprema sería dada por el Congreso con el mismo tiempo establecido, es decir, de 6 años. Para los derechos más reconocidos en esta época, podemos hablar que la Constitución es la norma de Dios supremo legislador. Así se establece en esta época. Se reiteró la protección y exclusividad de la religión católica. Se desapareció la invocación del pueblo y vuelve la noción de nación. Los deberes, los mismos de la anterior Constitución. No se enuncia el derecho a ser juzgado por 3 instancias, el cual es la presunción de inocencia, propiedad intelectual, garantía de establecer piedad y beneficencia, inviolabilidad de la correspondencia, independencia judicial y motivar la sentencia. Educación era el principal atributo que buscaba el Congreso. También se abolía la pena de muerte por delitos políticos. También tomamos que las facultades exteriores fueron mejor puntualizadas y también fueron mejor reconocidas, así como también se generó la libertad de trabajo e industria, se separó la autoridad civil y también militar. Sabemos también que en el siglo XIX se realizó un esfuerzo legislativo para asegurar más independencia de juntas electorales. En 1851 se da la designación de integrantes por sorteo, en otras leyes, las cuales iban a ser atribuidas a la presencia de municipios y poderes locales. Se disminuyó la injerencia del gobierno central. Hablaremos sobre la Constitución de 1852. Tan mal estaba nuestro país que 2 años más tarde se tuvo que cambiar la constituyente. Los conflictos políticos continuaban y Flores seguía invadiendo el país con apoyo peruano. La constituyente nombró como presidente a José María Urbina, el cual tendría gran influencia durante los años posteriores. Pero en la década de los 50, aunque no parece explícitamente en este texto constitucional, con ciertas reformas efectivas mediante leyes o reglamentos, suprimió protecciones indígenas y se prohibió el cobro anticipado de tributos. Tenemos como punto principal que se reconoció que la Constitución en los gobiernos generales de Urbina y Robles
se velaba por el esquema jurídico de la Carta de 1845, es decir, se retornaba este establecimiento. También hablábamos que la elección de presidente y vicepresidente salía de la órbita del legislativo, que disponía por elecciones de asambleas provinciales, integrada por 3 antiguos departamentos designados por asambleas parroquiales. También se nombró a legisladores, pero con diferencia que se elegían a los primeros mandatarios. La duración de los magistrados de la Corte Suprema se redujo a 4 años, manteniendo la elección del Congreso. Pero es decir, aquí se cambió, ya que antes era de 6 años y se estableció los 4 años. Tenemos como punto principal que en la ciudadanía se elimina el requisito de tener propiedad, se sube la edad a 21 años y se mantiene el requisito de escribir y de leer, aunque se mantienen los requisitos para ser elegido el miembro de Senado o el de Cámara de los Diputados. Se mantiene la condición de reconocer los derechos a los extranjeros siempre y cuando se respete la Constitución, es decir, se constituye con los mismos aspectos de la Constitución de 1850. También se abolie la esclavitud, el cual fue el hito más jurídico de la época. Pero en la asamblea no fue nada fácil, ya que se pensaba y se argumentaba que los hombres son libres y es contrasentido mantener la esclavitud, que se afirma que la esclavitud es un ataque a la religión, a la moral y a la civilización. Por lo tanto, se sostuvo que se estaba atentando contra este derecho de propiedad. En garantías se vuelve a mencionar que las Fuerzas Armadas tienen el deber de sostener la observancia de la Constitución. También se siguió con la acción popular para reclamar al poder ejecutivo las infracciones que se cometían a la Constitución. En garantía normativa, todo funcionario tiene el derecho de sostener y defender la Constitución. El órgano de cierre seguía como el Congreso. Se dispuso un equilibrio fiscal entre gastos públicos y se aprobó la deuda externa por medio de emisión de bonos. Constitución de 1861. Esta constitución tiene una importancia particular por su contenido democrático y el afianzamiento del Estado y sus instituciones. Podríamos afirmar que luego de la Carta de 1835, que consolidó el naciente Estado ecuatoriano, es la de 1861 la más representativa en la evolución constitucional del siglo pasado y que culminará con la Carta de 1906. Esta constitución en Ecuador fue un hito importante en la evolución constitucional del país, ya que esta afianzó al Estado y sus instituciones y estableció el sufragio directo para elegir al presidente y vicepresidente de la República. Además, se introdujeron cambios significativos en cuanto a la ciudadanía y el sufragio, como la eliminación del requisito de propiedad para ser elegido como diputado o senador y el aumento de la edad mínima para ser ciudadano, que pasó a ser solo de 21 años. Aunque suprimieron algunas garantías constitucionales, la Constitución de 1861 sentó las bases para una mayor participación ciudadana en la política del país. Constitución de 1869. La Constitución de 1869 en Ecuador, también conocida como la Carta Negra, fue una constitución autoritaria que se promulgó bajo el pretexto de combatir la amenaza anarquista y en armonía con creencias religiosas. Esta constitución eliminó muchas de las garantías constitucionales que se habían establecido en la Constitución de 1861, incluyendo la libertad de prensa y la libertad de asociación. Además, la Constitución de 1869 estableció un sistema electoral que favorecía a los candidatos del gobierno y limitaba la participación ciudadana en la política del país. A pesar de su carácter autoritario, la Constitución de 1869 tuvo un impacto significativo en la evolución constitucional de Ecuador y sentó las bases para futuras reformas constitucionales que ampliarían las libertades y derechos de los ciudadanos. Constitución de 1878. Esta constitución en Ecuador fue promulgada dentro de un periodo de importantes cambios socioeconómicos y políticos en el país. Durante este tiempo, Ecuador se convirtió en el principal productor y exportador de cacao, lo que dio lugar a la aparición de una nueva clase social, la burguesía comercial y bancaria. Esta nueva realidad socioeconómica generó tensiones entre el poder económico de la costa y el poder político de la sierra. En medio de estos cambios, Ignacio Veintimilla
emergió como un influyente gobernante, pero denominado como un dictador. La Constitución de 1878 mantuvo a la religión católica en los mismos términos que las anteriores constituciones y estableció requisitos para ser ciudadano, como ser casado, tener más de 21 años y saber leer y escribir. Además, la Constitución estableció la figura del vicepresidente de la República y estableció un sistema de elecciones indirectas para elegir al presidente y vicepresidente. A pesar de que la Constitución de 1878 no introdujo cambios significativos en cuanto a las libertades y derechos de los ciudadanos, sentó las bases para futuras reformas constitucionales que ampliarían la participación ciudadana en el país. Constitución de 1883. Previa a la Constitución de 1883 se tienen crisis graves, además que Vintimilla, en lugar de convocar a elecciones, se proclama dictador. Se forman 3 gobiernos, uno en Guayaquil dirigido por Vintimilla, otro en Quito que es un pentavirato y otro en Esmeraldas liderado por Eloy Alfaro. Generando esto una guerra civil, los 3 gobiernos convocan a una constituyente en el año 83 y designan como presidente a un latifundista costeño, María Plácido Camaño, que inaugurará un periodo conocido en la historia tradicional como el progresismo, el mismo que se caracteriza porque existe tolerancia y respeto a la libertad de imprenta y expresión. Esta constitución se la hace a nombre de Dios y la religión oficial es la católica. La idea del Estado legal y nacional se da bajo una misma ley, la cual se encuentra en el artículo 1 y nos menciona que la nación ecuatoriana se compone de todos los ecuatorianos reunidos bajo el imperio de unas mismas leyes. Con esta constitución termina el periodo conservador en el contexto de una pugna entre liberales y clericales. Y el detonante fue el escándalo que se conoció como la venta de la bandera. El presidente Luis Cordero renunció y con este hecho comenzó la revolución liberal. Fue en esta convención donde recién se otorgaron las libertades más preciadas como la de asociación, petición, sufragio, industria, enseñanza y pensamiento, respetando los derechos fundamentales para las personas como la decencia, la moral y la honra. Sin embargo, aún no estaba autorizado el voto de las mujeres. Fue en la Constituyente de 1883 cuando Luis Felipe Borja planteó que debía aclararse expresamente en la Constitución que era ciudadano todo ecuatoriano varón que supiera leer y escribir. Constitución de 1897. Eloy Alfaro llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente, la misma que se llevó a cabo en Quito y que promulgó la 11ª Constitución el 14 de enero de 1897. La misma que se consagró la libertad de cultos, abolió la pena de muerte, estableció la igualdad entre los ciudadanos ante la ley y quitó el privilegio de fuero por los delitos comunes. Además, podemos encontrar ya la presión popular y la lucha de los campesinos costeños que pelearon por la tierra y que de hecho presionaron para que se proclame a Eloy Alfaro como un jefe supremo. La tensión existente no se eliminó con su nombramiento y con la designación de un gabinete que incluía a los liberales, moderados y radicales. Incluso siguieron conflictos armados con conservadores que Alfaro reprimió con fuerza. La Constitución se expide a nombre y por autoridad del pueblo ecuatoriano, pero se sigue protegiendo exclusivamente a la religión católica. Además, los requisitos para la ciudadanía eran 2. 1. Tener 18 años y 2. Saber leer y escribir. El diputado Gabriel Ullauri presenta una moción por la cual se incluía junto a los requisitos de edad la calidad de varón para ser ciudadano. La misma que fue rechazada por la Convención. Igualmente en la sesión del 3 de junio de 1897 se expresaba, en efecto, uno de los propósitos de la Revolución Liberal, que fue la promoción de la mujer, cuyas principales expresiones jurídicas las hallamos en la legislación. En este marco se mantuvo inicialmente el derecho electoral de la mujer, si bien en términos francamente ambiguos, lo cual se explica por este propósito de mejoramiento e incorporación de la mujer, en cuyo contexto se planteaba su derecho al voto. La
Constitución de 1906. Alfaro retomó el poder en 1906 con una nueva constitución que reforzaba la anterior, que era la 12ª, y que ésta duraría 23 años. Esta Carta Magna fue llamada atea por los conservadores porque consagró el laicismo en el Estado, la educación y la familia en julio de 1926, luego de la Revolución Juliana. Leonidas Plaza sucedió a Alfaro, realizó las reformas más radicales del Estado laico, tales como la concreción de la ruptura entre el Estado y la Iglesia. Las anheladas reformas sociales, como la garantía de la libertad de asociación y la reforma agraria, nunca tuvieron lugar. Se expidió la Constitución de 1906 y se designó mediante la forma transitoria correspondiente a Eloy Alfaro como presidente. En cuanto a los indígenas, se reitera la norma que apareció en la Constitución anterior sobre el deber de los poderes públicos para proteger a la raza india, en orden a su mejoramiento en la vida social, y tomarán especialmente las medidas más eficaces y conducentes para impedir los abusos del 10% del concertaje. Después de la expedición de la Constitución de 1906, las ansiadas reformas sociales tampoco llegaron y el apoyo a Eloy Alfaro se fue perdiendo. Hubo represión y componendas políticas, también una crisis de poder que incluyó guerras y muerte violenta del propio Alfaro. Fue en este año donde se resolvió por una unanimidad que la mujer es ciudadano y puede elegir y ser elegida. Primera etapa: constitucionalismo social. Esta segunda etapa en el marco constitucional está dada por el constitucionalismo social posguerra, iniciando con la Constitución de 1929, donde se reconocen algunos de los derechos sociales y económicos, asimismo como derechos reconocidos en el ámbito internacional. De igual manera, derechos de segunda generación en los que podemos encontrar habeas corpus, voto femenino y todos los derechos vigentes hasta la Constitución de 1998. Constitución de 1929. Esta se da en la época de la Revolución Juliana, en medio de una crisis económica, cuando la Junta de Militares escogieron a Isidro Llora como su presidente, y en 1929 se reunió la Asamblea Constituyente que redactó esta Constitución, influenciada por reformas socialistas. En los aportes de esta Constitución podemos encontrar: se estableció el habeas corpus, se otorgó el voto a la mujer, se suprimió el cargo de vicepresidente. Al hablar del establecimiento del voto femenino, podemos decir que la Asamblea de 1929 incluyó el voto a la mujer, evitando conflictos antiguos. Esta menciona textualmente: conceden derechos políticos a la mujer, y el artículo 13 menciona: es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor a 21 años, que sepa leer y escribir. Además, esta trajo consigo una reforma electoral más amplia. En otros aspectos encontramos que esta Constitución introduce por primera vez el derecho constitucional, en su artículo 33, que menciona que el Senado se compone por senadores provinciales, senadores de representación funcional y un senador para la raza india. Por otro lado, se ha sintetizado el procedimiento de elección por dos métodos. Primero, mediante el voto de delegados de instituciones. Segundo, por elección bajo supervigilancia de consejos. Además, en esta Constitución se impuso la presencia de 15 senadores. También en actas se consta la modernización del sistema político y un proyecto político para la incorporación de sectores sociales. En 1929 se organizan sectores sociales y económicos, surgen los primeros sindicatos y se desarrollan instituciones educativas, fiscales y laicas. Se funda también la Cámara de Comercio en Quito y se incorporan sistemas sociales al sistema político en el artículo 86 de la Constitución. A continuación, hablaremos de la Constitución de 1945. Esta Constitución se da en la época de Velasco Ibarra, cuando él convoca a dos asambleas y dos constituciones, la primera en 1945 y la segunda en 1946, que hablaremos más adelante. Esta 14ª Constitución, siendo la Constitución una de las mejores del Ecuador, muy avanzada para su época. En esta Constitución le procedieron años de inestabilidad y crisis económica, social y política,
además de una guerra nacional y nuevas alianzas oligárquicas. Sin embargo, esta tuvo poca vigencia. Entre sus aspectos importantes encontraremos: en primera instancia, el Congreso era únicamente con diputados que duraban 2 años y en la Cámara Única se incorporaban 25 representantes. También, la Comisión Legislativa se integra por 10 miembros y el Congreso podría dar decretos de carácter económico urgente y podían ser revocados por el Congreso. En esta Constitución, la vicepresidencia continúa suprimida por última vez. También se creó el Tribunal Superior Electoral para garantizar la pureza del sufragio. Aparece el Tribunal Superior Electoral y el de Garantías Constitucionales, en reemplazo del Consejo de Estado, por control de la constitucionalidad y de sus garantías. El periodo de los magistrados de justicia se reducirá en esta Constitución a 4 años. También los derechos económicos y sociales se enriquecen y buscan sistemizar en un derechos individuales de la familia, educación, cultura y económico. En esta Constitución se menciona que la edad para ser ciudadanos está fijada en 18 años. Por otro lado, la Constitución de 1946, de igual manera dictada por Velasco Ibarra, luego de que él mismo se declarara dictador y rompiera la Constitución de 1945, dicta esta Constitución. Además, él mismo reprimió toda manifestación izquierdista. Sin embargo, los miembros de la Asamblea de esta época eran de derecha, por lo que se dio vuelta a la invocación de Dios como preámbulo de la Constitución. La segunda parte de esta Constitución está denominada a Normas de Acción y tiene 2 títulos, de derechos fundamentales y de garantías generales o individuales. Las características que encontraremos en esta Constitución es que se muestra más conservadora en los avances políticos sociales, se restablece la vicepresidencia como presidente del Senado y del Congreso, el Consejo de Estado aparece con atribuciones y reemplaza el Tribunal de Garantías Jurisdiccionales, dando independencia al poder político, ejecutivo y legislativo. La Comisión Legislativa no legisla y solo realiza proyectos urgentes. Además, se concreta la existencia de un Tribunal de Economía para estudiar los problemas económicos por los que atravesaba el país. Entre otros aspectos en esta Constitución encontramos que los magistrados de la Corte Suprema duraban 6 años y los de Cortes Superiores 4 años. Algunos podían ser elegidos o nombrados solo por el Congreso. En esta Constitución se disminuye un número de 12 senadores, a diferencia de la otra Constitución que tenía 15. También se disminuye a los representantes de escuelas públicas y trabajadores. Se suprime asimismo al representante de la Organización de Indios. Dedica una sección a tribunales electorales. Y por último, establece el voto obligatorio para varones y facultativo para mujeres. Constitución de 1967. Esta Constitución dedica todo un capítulo a los derechos políticos. De esta manera, vemos como ejemplos los siguientes. Artículo 71. Esta garantiza la representación proporcional en las elecciones pluripersonales, mientras que en el artículo 74 determina que solo los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral podrán presentar listas para las elecciones pluripersonales. El requisito de saber leer y escribir será, no obstante, ¡nuestra revolución! De la misma manera, establece 15 senadores funcionales e incluyendo un nuevo senador por la Policía Civil Nacional. Esta Constitución mantiene la misma forma de integración del Tribunal Supremo Electoral. La Constitución de 1967 se caracteriza por 1. Se crea la Superintendencia de Compañías. 2. Se crea la Junta de Planificación y Coordinación. 3. Estableció la acción de amparo como garantía procesal para la posibilidad de potestad de proteger los derechos constitucionales violados. 4. La Corte Suprema, en algunos casos, puede declarar inaplicable cualquier precepto legal contrario a la Constitución. 5. Reincorporó el Tribunal de Garantías Constitucionales. 6. El Congreso no daría la ejecución de las sentencias ni substantación de los juicios.
salvo en determinado procedimiento de amnistía y el indulto. 7. Estuvo mejor elaborada la inmunidad legislativa en el artículo 126. 8. Tiene normas minuciosamente elaboradas, entrando en detalle propios de la legislación ordinaria. 9. Se le incorporó la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Sin embargo, esta fue sustituida por el Consejo Nacional de Desarrollo. Constitución de 1978. ¡Viva la patria! La Constitución de 1978, por su parte, eliminó el control a priori, puesto que su texto hace referencia a objeciones del presidente en general, no específicamente por inconstitucionalidad. Y en el artículo 138 mantuvo la atribución de inaplicabilidad en las salas de Corte Suprema. Desde el entorno a la democracia en 1978 se incluye, a más del fortalecimiento del Tribunal Constitucional, el establecimiento del amparo, el habeas data y el defensor del pueblo. Prácticamente no introduce novedades respecto a la estabilidad en 1967. La Constitución de 1978 se caracterizó por 1. Primera vez que la Constitución se somete a un referéndum popular y no hubo asamblea de por medio, y dio paso a las elecciones. 2. Trajo una nueva concepción sobre lo que ahora llamamos estado de emergencia. 3. No consagró de modo inequívoco el amparo. Las personas podían presentar quejas por la violación a sus derechos ante el anterior Tribunal de Garantías Constitucionales. 4. Los partidos políticos por mandato constitucional tuvieron el monopolio de presentar candidatos a elecciones, pero se les obligaba a estar afiliados a un partido. 5. Practicó el bicameralismo por regla general y también está presente la Cámara Única, y este fue el sistema que mantuvo. 6. Se han suscitado conflictos entre primeros mandatarios. 7. En estas fechas también se dio pugnas de poder, y estos enfrentamientos llegaron a situaciones críticas. 8. Algo bueno fue el número de legisladores que estaba en armonía con las necesidades reales del Ecuador. 9. Nuevo procedimiento para declarar el estado de emergencia nacional, ya que el presidente no necesitaba autorización previa del Congreso. 10. No existía la reelección para el presidente, vicepresidente y legislación, sino después de un periodo. 11. El sufragio tiende a ser universal con el requisito de saber leer y escribir. Constitución de 1998. Comienza con la destrucción de un presidente, Abdalá Bucaram, y la designación de un presidente interino. En medio de este enfrentamiento entre movimientos sociales y sectores empresariales que acusaron de corrupción al mandatario democráticamente electo. La Asamblea tuvo una composición mayoritariamente de derecha. En 1998 se expide la última constitución del siglo pasado, aprobado por una Asamblea Nacional, que fue hegemonizada por los intereses y conceptos de las élites del poder. Fue aprobada en un cuartel militar. Hubo importantes avances en materia de derechos, tales como el reconocimiento de los derechos de los indígenas, de los niños y niñas, de las mujeres, de las personas con discapacidad, entre otros, considerándose así un primer Estado constitucional de derecho. Se sucedieron varios golpes de Estado y los militares resolvieron las crisis políticas. El Ecuador se declara por primera vez como un Estado social de derecho. Se establece que el quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas. En nuestro país, a partir de 1998, se establecen dos clases de leyes, las orgánicas y las ordinarias. Se consagra el principio de la supremacía constitucional y se señala la conformidad que deben guardar con la Constitución. Respecto al juicio político, las reformas de 1983 y 1998 establecen que el presidente y vicepresidente de la República pueden ser enjuiciados políticamente por el Congreso solo por causales muy específicas. La participación de las organizaciones indígenas y campesinas en la elaboración de la terna de los trabajadores. En cuanto a la votación con la que el Congreso elige a los miembros del tribunal,
Se dispone que sea con el voto favorable de la mayoría de los legisladores. Esta votación se estableció con las reformas de la Asamblea de 1998. A partir de las reformas hechas por la Asamblea Constituyente en 1998, se estableció la ley orgánica con una jerarquía infraconstitucional superior a la ley ordinaria. Sistematizó de mejor manera los derechos fundamentales. Consagra los derechos y beneficios que se derivan de la cultura, teniendo presente la identidad nacional, por el cultural y multiétnica del derecho a la educación, a la cual se la considera como área prioritaria de la inversión pública, y se fijarán los principios que sustenten la educación superior y garanticen la ciencia y la tecnología, la comunicación y los deportes. Constitución del 2008. Tiene una versión original y única, que trata de ser una ruptura con la forma tradicional de clasificar derechos. En esta Constitución se les reconocerá algunos derechos políticos. En suma, los extranjeros llegarán a tener todos los derechos fundamentales, salvo los derechos políticos y también el derecho a adquirir propiedad en determinados lugares. Esta tiene ya una norma clara de competencia exclusiva de la Corte Constitucional en relación a ser el órgano de cierre. La Constitución del 2008 fortalece el rol del Estado en la economía, el cual, según la Carta Política, debe orientarse a garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Considera a cada una de estas como formas de organización económica. También elimina las clasificaciones tradicionales de derechos. Mantiene las garantías, pero además incorpora otras, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Introduce ciertos cambios en materia de justicia indígena respecto a la Constitución de 1998. Fortalece la participación de los ciudadanos en general en la gestión pública, transfiere estas funciones y crea otras nuevas a una nueva función del Estado, con igual jerarquía que las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral, denominada función de transparencia y control social. También establece distintas formas de gobiernos autónomos descentralizados: los consejos regionales, los consejos provinciales, los consejos municipales o, en casos de algunas ciudades, consejos metropolitanos y las juntas parroquiales rurales. Fortalece decididamente el principio de la armonía con la naturaleza. Integra el concepto del patrimonio natural, declara que todos los derechos constitucionales son interdependientes y tienen igual jerarquía. En balance, amplía y fortalece los derechos colectivos indígenas. Adopta el sistema de acción popular. Establece que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. También otorga a la Corte la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las normas, a las que los jueces consideren inconstitucionales en el curso de un proceso, debiendo en este caso suspender tal proceso hasta que la Corte Constitucional resuelva de forma general. Y los derechos y garantías se amplían y se fortalecen.